Mariana nunca imaginó que aquel día cambiaría su vida para siempre. Había llegado temprano a la oficina, con la misma rutina de siempre. Saludó a sus compañeros, revisó su correo y preparó los informes que el señor Ramírez, su jefe millonario, le había pedido. Pero esa mañana, algo era diferente. El ambiente en la empresa se sentía tenso, y al entrar a la sala donde su jefe la esperaba, su corazón empezó a latir con fuerza. El señor Ramírez estaba serio, con el ceño fruncido y una expresión que Mariana no había visto antes. Sin siquiera darle la oportunidad de sentarse, sacó un sobre blanco y lo puso sobre el escritorio. Mariana lo miró sorprendida. «¿Esto es, para mí?», preguntó con voz temblorosa. Él asintió sin decir nada. «Mariana, lo siento, pero tu tiempo en la empresa ha terminado. A partir de hoy, ya no eres parte del equipo». La frase cayó como un golpe seco en su pecho. Mariana sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No entendía. Siempre había trabajado duro, había cumplido con cada tarea, incluso había ido más allá para ayudar en momentos difíciles. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sin una explicación? Pero, ¿por qué?, preguntó, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con salir. El señor Ramírez no respondió. Solo levantó la mirada un instante, con una mezcla de indiferencia y algo que ella no pudo descifrar. Mariana se levantó lentamente. Recogió sus cosas sin poder creer lo que estaba pasando. Mientras caminaba por los pasillos de la oficina, escuchaba las miradas de sus compañeros. Algunos se veían incómodos, otros apenas disimulaban su sorpresa. Nadie dijo nada. Nadie ofreció una palabra de consuelo. Mariana sentía que estaba sola, y esa soledad era más fría que el aire acondicionado que hacía eco en el lugar. Al llegar a casa, se sentó en el sofá, sin fuerzas para hacer nada. Abrió un pequeño estuche que siempre llevaba consigo y sacó un colgante antiguo. Era un medallón que había heredado de su abuelo, un hombre del que poco sabía, pero que siempre le había parecido importante. Dentro del medallón, una foto vieja y amarillenta mostraba a un hombre serio, con ojos intensos y una sonrisa leve. Mariana giró la imagen una y otra vez en sus manos, preguntándose quién era ese hombre realmente. ¿Qué secretos guardaba? ¿Por qué el colgante parecía tan valioso para ella? Esa noche, el recuerdo de su abuelo comenzó a llenar su mente con preguntas sin respuesta. Al día siguiente, con la carta de despido aún en su bolso, decidió no rendirse. Tenía que entender qué había pasado y si había una forma de recuperar su trabajo. Volvió a la oficina, pero esta vez no para entregar informes, sino para buscar pistas. Se acercó a la biblioteca de la empresa, un lugar donde raramente alguien iba, y comenzó a buscar en viejos archivos y fotografías. Entre papeles amarillentos y libros polvorientos, encontró una foto en blanco y negro que le quitó el aliento. Era el mismo hombre que tenía en su medallón, pero esta vez con otro hombre, que parecía ser el señor Ramírez en su juventud. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser que su abuelo y su jefe compartieran un pasado? ¿Un secreto oculto entre las sombras de esa empresa millonaria? Decidió que tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a un hombre poderoso y a su propio destino. Mientras caminaba hacia la salida, vio la puerta de la oficina del señor Ramírez entreabierta. Por un momento, dudó, pero algo dentro de ella le dijo que era el momento de actuar. Tomó aire profundo y entró. Él la miró sorprendido, como si no esperara verla de nuevo tan pronto. Mariana sostuvo el medallón frente a él y dijo con voz firme: «Quiero que veas esto. No es solo un colgante. Es la historia que une a mi familia con la suya». El rostro del señor Ramírez cambió. Su expresión pasó de la sorpresa al miedo, como si en ese momento todo su mundo se tambaleara. Nadie sabía aún que ese pequeño medallón tenía el poder de cambiarlo todo.
que detrás de una carta de despido injusta, se escondía un secreto que nadie había querido revelar durante años. El señor Ramírez miró el medallón con una mezcla de incredulidad y tensión que Mariana no había visto antes. Por un momento, sus ojos se perdieron en el pasado, como si aquel objeto despertara recuerdos enterrados hace mucho tiempo. Mariana esperaba una explicación, una palabra, cualquier señal de que su jefe no era solo un hombre frío y poderoso, sino alguien con una historia que conectar. Ese colgante, lo conozco, dijo Ramírez en voz baja, casi como un susurro. No es algo que haya visto en mucho tiempo. Su mirada se posó nuevamente en Mariana, ahora con un brillo diferente, mezcla de sorpresa y respeto. Ella sintió que algo estaba cambiando, pero no sabía aún qué. Ramírez se sentó lentamente, y por primera vez desde que la había despedido, habló con sinceridad. Tu abuelo, don Alejandro, fue un hombre muy importante para mí, más de lo que imaginas. Mariana escuchaba con atención, su corazón latiendo con fuerza. Hace muchos años, cuando apenas comenzaba mi carrera, don Alejandro y yo trabajamos juntos. Fuimos socios, casi como familia. Él me enseñó todo lo que sé sobre negocios y liderazgo. Fue un hombre justo, fuerte y muy sabio, continuó Ramírez, su voz teñida de nostalgia. Mariana no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo era posible que nadie le hubiera contado eso? El silencio entre ellos se hizo pesado, cargado de secretos y emociones. Mariana recordó todas las veces que había sentido que su trabajo no era valorado, todas las miradas esquivas y las palabras no dichas. Ahora entendía que había algo más detrás de su despido. Pero con el tiempo, nuestras vidas tomaron caminos distintos. Hubo conflictos, decisiones difíciles, y al final, nuestra relación se rompió. Fue doloroso para ambos, confesó Ramírez, mirando hacia la ventana, como si viera algo que los demás no podían ver. Mariana sintió un nudo en la garganta. ¿Sería ese pasado oculto la verdadera razón por la que la habían despedido? ¿O quizás había alguien más detrás, alguien que no quería que esa historia saliera a la luz? Las dudas la invadieron, pero no estaba dispuesta a rendirse. Quiero saber la verdad, dijo Mariana con determinación. No solo por mí, sino por el legado de mi abuelo. No puedo permitir que su historia se borre ni que su nombre sea usado para ocultar cosas. Ramírez la miró fijamente y asintió lentamente. Tienes derecho a saberlo. Y aunque no puedo cambiar lo que pasó contigo, quiero darte la oportunidad de demostrar lo que vales. En ese momento, Mariana sintió que una puerta se abría para ella, una segunda oportunidad que parecía imposible minutos antes. Pero también sabía que el camino no sería fácil. Había secretos muy profundos, y algunas personas dispuestas a todo para protegerlos. Antes de despedirse, Ramírez le entregó una carpeta con documentos antiguos. Aquí está todo lo que pude encontrar. Investiga, aprende, y cuando estés lista, hablemos de tu regreso. Mariana tomó la carpeta con manos firmes, consciente de que esa era la llave para cambiar su destino. Al salir de la oficina, se preguntó cuántas historias como la suya habrían quedado enterradas por miedo o poder. Mientras caminaba por el pasillo, no pudo evitar pensar en su abuelo, en su vida, en los secretos que había dejado y que ahora ella tenía la responsabilidad de descubrir. Sabía que esa investigación la llevaría a lugares oscuros, pero también a la verdad que merecía. Ya no se trataba solo de recuperar un trabajo perdido. Era una batalla por justicia, por respeto, y por la memoria de un hombre que había dejado una huella profunda en el mundo. Y así, con la carpeta bajo el brazo y el medallón cerca del corazón, Mariana comenzó una nueva etapa de su vida. Una etapa llena de preguntas, de riesgos, pero también de esperanza. Porque a veces, las verdades más difíciles son las que nos liberan.
Mariana llegó a su casa con la carpeta en las manos y el corazón lleno de preguntas. Cerró la puerta tras de sí y se sentó en la mesa del comedor, decidida a descubrir qué secretos escondían aquellos documentos. Abrió cuidadosamente la carpeta y empezó a revisar cada papel, cada foto, cada carta amarillenta por el paso del tiempo. Entre los papeles encontró contratos antiguos, notas de reuniones y cartas firmadas por su abuelo, don Alejandro, y por el señor Ramírez, cuando aún era un joven empresario. Mariana sintió una mezcla de emoción y nostalgia. Cada palabra parecía contar una historia de esfuerzo, confianza y sueños compartidos. Pero también había algo extraño. En algunos documentos, partes estaban tachadas o cubiertas con tinta negra, como si alguien hubiera querido borrar ciertas verdades. Al avanzar en su investigación, encontró una carta que llamó especialmente su atención. Era una misiva escrita a mano por don Alejandro, dirigida al señor Ramírez. En ella, su abuelo expresaba preocupación por decisiones que podían poner en peligro la empresa y el futuro de ambos socios. Mariana leyó esas palabras con cuidado, intentando imaginar las tensiones que podrían haber existido entre ellos. Mientras leía, una sensación extraña creció en su interior. No solo había orgullo por el legado de su abuelo, sino también miedo. ¿Qué había pasado realmente para que una amistad tan fuerte se rompiera? ¿Por qué nadie en la empresa hablaba de eso? Decidió buscar más información fuera de la carpeta. Usó su computadora para investigar sobre don Alejandro y su papel en la historia de la empresa. Encontró artículos antiguos, entrevistas y noticias que hablaban de un hombre honesto y visionario, respetado por muchos pero también enfrentado a grandes desafíos. Entre los resultados apareció una historia que capturó toda su atención. Se mencionaba un conflicto entre don Alejandro y varios inversionistas que buscaban controlar la empresa para beneficio propio. Mariana sintió que estaba frente a un secreto mucho más grande de lo que imaginaba. Con la información en mano, llamó a su mejor amiga, Clara, para contarle lo que había descubierto. Clara la escuchó atenta y le sugirió que tuviera cuidado. Si esa historia es verdad, podrías estar tocando intereses poderosos, Mariana. No sabes hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger esos secretos. Mariana comprendió la advertencia, pero su determinación era más fuerte. Sabía que debía seguir adelante, por ella y por su abuelo. Esa noche, mientras repasaba los documentos, encontró una foto que no había visto antes. Era una imagen de don Alejandro con un hombre mayor, que Mariana reconoció al instante. Era el abuelo del señor Ramírez. El golpe fue fuerte. La historia no solo era sobre negocios, sino sobre familias unidas por un pasado que parecía olvidado, pero que ahora amenazaba con salir a la luz. Mariana sintió que todo estaba conectado, que su despido injusto no era más que la punta de un iceberg lleno de secretos. Al día siguiente decidió regresar a la oficina con la foto en mano. Esta vez no solo quería respuestas, sino también aliados. Se acercó a algunos compañeros de trabajo con quienes había tenido buena relación y compartió parte de lo que había descubierto. Algunos escucharon con interés, otros con temor. Entre los murmullos, Mariana comprendió que no estaba sola, que había personas dentro de la empresa que también querían conocer la verdad, pero que hasta ahora habían tenido miedo de hablar. Eso le dio esperanza, pero también aumentó su precaución. Al caer la tarde, Mariana volvió a la oficina de Ramírez. Él estaba esperando, con una expresión que mezclaba cansancio y resignación. Parece que no solo quieres respuestas, sino justicia, dijo sin ocultar su sorpresa. Mariana asintió. No se trata solo de mí. Se trata de todo lo que hemos heredado y que alguien quiere esconder. Ramírez suspiró profundamente. Tal vez sea hora de que enfrentemos el pasado, aunque duela. Mariana salió de la oficina con una mezcla de miedo y esperanza.
Sabía que la verdad estaba cerca, pero también que podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Mariana despertó con una sensación extraña, como si la verdad que buscaba estuviera a punto de revelarse. Aquella mañana decidió visitar la biblioteca municipal, un lugar donde pensó podría encontrar más información sobre la historia de su abuelo y la relación con el señor Ramírez. Mientras caminaba entre las estanterías polvorientas, encontró un viejo periódico fechado hace más de 40 años. La portada mostraba a don Alejandro y al abuelo de Ramírez juntos, sonrientes, como socios orgullosos. El titular hablaba de una alianza empresarial que cambió la ciudad. Mariana leyó detenidamente el artículo. Se contaba cómo ambos hombres habían construido una de las empresas más grandes y exitosas del país. Sin embargo, hacia el final del texto, se mencionaba un conflicto que llevó a una ruptura inesperada entre ellos. Se hablaba de decisiones difíciles, traiciones y negocios oscuros, pero el artículo terminaba con un misterio sin resolver. El verdadero motivo detrás de la ruptura permanece desconocido. Mientras Mariana seguía buscando, encontró un archivo con cartas y documentos que parecían pertenecer a don Alejandro. Entre ellos, una carta dirigida a su familia, donde el abuelo expresaba su preocupación por la integridad de la empresa y advertía sobre la influencia de ciertos inversores externos que podrían destruir todo lo que habían construido. Mariana sintió que esas palabras eran una llamada a la justicia, un legado que debía continuar. Esa tarde, Mariana se reunió con Clara para contarle lo que había descubierto. Clara la miraba con preocupación y admiración. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo. «Pero también peligroso. Si hay gente que quiere mantener estos secretos ocultos, podrían intentar detenerte». Mariana asintió. Sabía que el camino sería difícil, pero su convicción era más fuerte que el miedo. Decidió que al día siguiente regresaría a la oficina para confrontar a Ramírez con la información nueva. Quería saber si él estaba dispuesto a enfrentar la verdad o si preferiría mantenerla enterrada. Al llegar a la empresa, Mariana notó un ambiente diferente. Algunos empleados la miraban con respeto y otros con una mezcla de incertidumbre. La noticia de su investigación comenzaba a circular. Cuando entró en la oficina de Ramírez, él la esperaba, como si supiera que venía preparada. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó con una sonrisa tensa. Mariana puso sobre la mesa el artículo del periódico y la carta de su abuelo. Ramírez los examinó con cuidado. Su rostro se volvió serio. «Esto confirma mucho de lo que yo sabía, pero también abre heridas que había intentado cerrar», dijo. «Nuestro pasado está lleno de errores y secretos que algunos preferirían olvidar». Mariana lo miró fijamente. «Pero no podemos olvidar. Mi abuelo luchó por algo más grande que un negocio. Luchó por justicia y verdad». Ramírez suspiró. «Tienes razón. Y aunque el tiempo ha pasado, esas heridas siguen abiertas. Quizás sea hora de que ambos trabajemos para sanar ese pasado». Mariana sintió una mezcla de alivio y desconfianza. Sabía que, aunque Ramírez parecía dispuesto a colaborar, no todo estaba dicho ni resuelto. Había fuerzas ocultas que podrían intentar impedir que la verdad saliera a la luz. Decidió que seguiría investigando por su cuenta, pero ahora con la posibilidad de tener a Ramírez como aliado, aunque fuera con reservas. Sabía que este era solo el comienzo de una historia mucho más grande y complicada de lo que había imaginado. Al salir de la oficina, Mariana sintió que llevaba sobre sus hombros no solo el peso de su despido, sino también la responsabilidad de honrar el legado de su abuelo y proteger la verdad que él había dejado para ella. Mariana sentía que cada paso que daba la acercaba más a una verdad oculta que había marcado la vida de muchas personas, incluida la suya. Después de la inesperada conversación con Ramírez, decidió que necesitaba conocer a quienes podrían haber sido testigos de aquel pasado turbulento.
Su siguiente destino fue la casa de don Carlos, un antiguo empleado que había trabajado junto a su abuelo durante décadas y que ahora vivía retirado en las afueras de la ciudad. Al llegar, Mariana fue recibida por un hombre de cabello canoso y mirada profunda. Don Carlos la invitó a pasar y, sin necesidad de muchos preámbulos, comenzó a relatar historias de aquella época dorada y de las tensiones que surgieron cuando ciertos inversores empezaron a influir en las decisiones de la empresa. Tu abuelo era un hombre íntegro, pero enfrentó presiones enormes, dijo don Carlos con voz pausada. Algunos querían apoderarse de todo, sin importar a quien tuvieran que pisotear. Mariana escuchaba atentamente mientras don Carlos describía reuniones secretas, disputas internas y amenazas veladas que se hicieron comunes en esos años. Le contó también que su abuelo había descubierto irregularidades graves, pero que nunca tuvo tiempo de exponerlas antes de que todo se viniera abajo. Lo más impactante fue cuando don Carlos mencionó a una persona clave, un socio cercano a Ramírez que, según él, habría jugado un papel oscuro en la caída de don Alejandro. Mariana sintió como una mezcla de rabia y tristeza la invadía. ¿Sabe su nombre?, preguntó con voz firme. Don Carlos asintió, pero se detuvo un momento antes de decirlo. Se llama Ernesto Velasco, y todavía tiene mucha influencia. Con esa información, Mariana supo que la batalla apenas comenzaba. Sabía que Ernesto Velasco era un nombre que aparecía en varias noticias recientes relacionadas con negocios dudosos y escándalos. Si él había estado involucrado en la ruptura de la empresa y en su despido, debía tener pruebas sólidas para enfrentarlo. De regreso en su casa, Mariana comenzó a planear cómo investigar a Velasco sin exponerse demasiado. Decidió utilizar fuentes abiertas y pidió ayuda a Clara para analizar documentos financieros y relaciones empresariales. Mientras trabajaban juntas, recibieron mensajes anónimos advirtiéndoles que dejaran de investigar, pero eso solo fortaleció su determinación. Al día siguiente, Mariana se presentó en la oficina con una actitud renovada. Esta vez no solo buscaba respuestas, sino justicia. Ramírez la recibió con una mirada que mostraba respeto y también preocupación. Sé que estás en peligro, Mariana dijo, pero también sé que no puedo detenerte, ni debería hacerlo. Juntos, comenzaron a preparar un plan para enfrentar a Velasco y revelar la verdad oculta tras años de silencio. Sabían que no sería fácil, pero tenían algo que nadie más tenía, la verdad y el valor para defenderla. Esa noche, Mariana miró el medallón que colgaba de su cuello y sintió el peso de la historia familiar. No estaba sola. Tenía la fuerza de su abuelo y la esperanza de un futuro donde la justicia prevalecería. El camino sería largo y peligroso, pero Mariana estaba lista para recorrerlo, sin importar las consecuencias. Mariana sentía como la tensión crecía con cada paso que daba hacia la verdad. Las advertencias anónimas no la detuvieron. Al contrario, encendieron en ella una llama de determinación que nadie podía apagar. Sabía que enfrentarse a Ernesto Velasco no sería sencillo, pero también entendía que había llegado el momento de actuar con inteligencia y valentía. Decidió comenzar por reunir pruebas concretas que pudieran desenmascarar las maniobras oscuras de Velasco. Junto a Clara, pasaron días revisando documentos públicos, informes financieros y grabaciones que lograron obtener gracias a contactos que Mariana había hecho en sus años trabajando en la empresa. Cada dato nuevo confirmaba lo que ya sospechaban. Velasco había manipulado la empresa desde dentro, causando la caída de don Alejandro y poniendo en riesgo la estabilidad de muchas familias. Mientras Mariana avanzaba en su investigación, Ramírez se mostró cada vez más preocupado. Había momentos en que parecía dudar, como si la verdad le pesara demasiado, pero también respetaba la valentía de Mariana y su deseo de justicia. Esto puede destruirnos a todos, le advirtió en una ocasión. Pero Mariana estaba lista para enfrentar las consecuencias. Una noche,
Mientras revisaba documentos en su pequeño despacho, Mariana recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era baja, casi temerosa. «Si valoras tu vida, deja de buscar», dijo la voz antes de colgar. Mariana sintió un escalofrío, pero no se rindió. Sabía que estaba demasiado cerca para retroceder ahora. Al día siguiente, en la oficina, Ramírez la llamó a su despacho. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo, entregándole una carpeta con fotos y cartas antiguas que no estaban en los archivos públicos. «Esto revela la verdadera dimensión de lo que sucedió. Pero también muestra que no todos estuvieron en contra de tu abuelo. Hay aliados ocultos, personas que creyeron en él y en su visión». Mariana revisó las fotos y las cartas con atención. Entre ellas, encontró una que parecía tener un mensaje codificado, algo que su abuelo había dejado como pista para quienes quisieran seguir su lucha. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Sabía que tenía en sus manos una clave vital para desentrañar el misterio que había dividido a dos familias y una empresa entera. Decidió que su próximo paso sería encontrar a esas personas que aún creían en la justicia y que podrían ayudarla a enfrentar a Velasco y sus aliados. Sin embargo, también era consciente de que cuanto más avanzaba, más peligro corría. En los días siguientes, Mariana comenzó a contactar discretamente a exempleados, amigos y colaboradores de su abuelo. Muchos recordaban con cariño y respeto al hombre que había luchado por un ideal, y estaban dispuestos a apoyarla. Sin embargo, también advirtieron que Velasco había extendido su influencia más allá de la empresa, y que no sería fácil enfrentarlo sin sufrir consecuencias. Mariana sintió el peso de la responsabilidad, pero también una fuerza renovada. No estaba sola. Su abuelo había sembrado una semilla de justicia que ahora ella debía cuidar y hacer crecer. Mientras tanto, Velasco parecía cada vez más nervioso. Rumores comenzaron a circular en la empresa sobre investigaciones internas, y varios empleados fueron llamados a declarar. Mariana sabía que el enfrentamiento final se acercaba. Una tarde, al salir de la oficina, Mariana recibió un mensaje inesperado: «Nos vemos pronto. No estás sola». Era una llamada a la acción, una señal de que las piezas comenzaban a moverse en su favor. Mariana apretó el medallón de su abuelo y sonrió con determinación. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y ella estaba lista para luchar hasta el final, sin importar el costo. Mariana sentía la adrenalina recorrer su cuerpo mientras se preparaba para lo que sabía sería el momento más decisivo de su vida. Las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar, y aunque el camino estaba lleno de peligros, su determinación era más fuerte que nunca. Con el apoyo de quienes aún creían en la justicia, había creado un pequeño grupo de aliados dispuestos a luchar por la verdad. Una tarde, recibieron una invitación para una reunión secreta en un viejo café del centro. Mariana llegó puntual y encontró a varios exempleados y amigos de su abuelo esperándola con rostros llenos de esperanza y preocupación. Entre ellos estaba don Carlos, Clara y un hombre llamado Luis, un antiguo abogado que había trabajado para la empresa y que ahora estaba dispuesto a ayudar legalmente. Luis abrió la reunión explicando que, para derribar a Velasco, necesitaban pruebas contundentes que demostraran sus actos de corrupción y traición. Mariana compartió la carpeta con documentos, fotos y cartas que había recogido, y Luis empezó a trazar un plan para llevar el caso a la justicia y limpiar el nombre de su abuelo. Sin embargo, también alertó sobre los riesgos. Velasco tiene contactos poderosos. No subestimemos lo que puede hacer para protegerse. Mariana sabía que cada paso debía ser calculado, pero estaba lista para enfrentarlo. No podía permitir que la historia se repitiera ni que más familias sufrieran por la codicia de unos pocos. En los días siguientes, el grupo trabajó en equipo. Mientras Clara y Mariana investigaban a fondo los movimientos financieros y las conexiones de Velasco,
Luis preparaba la documentación legal para presentar una demanda formal. Don Carlos, con sus contactos en la empresa y en el pasado, ayudaba a recopilar testimonios que validaran sus acusaciones. Un día, Mariana recibió una carta sin remitente. En ella había una foto de su abuelo y el mensaje: «No te rindas. La verdad está contigo». Fue un impulso para seguir adelante, aunque también un recordatorio de los enemigos invisibles que la vigilaban. Finalmente, llegó el día de presentar la denuncia. Mariana, acompañada de sus aliados, acudió al tribunal con toda la evidencia. La sala estaba llena de periodistas y curiosos, y la atención mediática puso la historia en el centro del debate público. Era una oportunidad única para que la verdad saliera a la luz y para que el nombre de don Alejandro fuera honrado como merecía. Durante el proceso, Velasco intentó desacreditar a Mariana y a sus testigos con amenazas y acusaciones falsas. Pero el equipo de Mariana estaba preparado. Luis presentó cada documento con firmeza, y los testimonios de los antiguos empleados fueron contundentes. Poco a poco, la verdad comenzó a abrirse camino entre las sombras. Mientras tanto, Ramírez también enfrentaba sus propios dilemas. La revelación de estos hechos afectaba no solo su empresa, sino también su reputación personal y la de su familia. Sabía que apoyar a Mariana era lo correcto, aunque eso significara enfrentarse a Velasco y a otros poderosos que preferían el silencio. Una noche, Mariana recibió una visita inesperada. Era Ramírez, quien llegó sin avisar y con una expresión grave. «Quiero ayudarte», dijo con sinceridad. «No podemos dejar que Velasco destruya todo lo que construyeron nuestros abuelos». Mariana aceptó su apoyo, consciente de que la unión fortalecería su causa. Juntos, decidieron que la única manera de ganar sería exponiendo toda la verdad sin miedo. Las semanas siguientes fueron intensas. Audiencias, entrevistas y reuniones llenaron sus días y noches. Pero cada pequeño triunfo les daba más fuerza y esperanza. Finalmente, la justicia empezó a actuar. Las investigaciones oficiales contra Velasco comenzaron, y su imperio comenzó a desmoronarse. Mariana sabía que la lucha aún no había terminado, pero ese era el primer gran paso para recuperar el honor de su familia y salvar la empresa. Con lágrimas en los ojos, Mariana apretó el medallón de su abuelo. Habían enfrentado la oscuridad y, por primera vez en mucho tiempo, la luz comenzaba a brillar. Mariana sabía que aquel momento sería decisivo, el final de una batalla que había comenzado mucho antes de que ella siquiera entendiera su propio pasado. La verdad, que durante años había estado oculta bajo capas de mentiras y miedo, finalmente empezaba a emerger con fuerza imparable. Con el apoyo de Ramírez, Clara, don Carlos y Luis, Mariana se preparó para enfrentar el último capítulo de aquella historia que había marcado no solo a su familia, sino a toda la empresa. La audiencia final ante el tribunal se acercaba y con ella la oportunidad de limpiar el nombre de don Alejandro y hacer justicia. El día de la audiencia, la sala estaba llena de expectativa. Periodistas, empleados y antiguos socios se encontraban presentes, todos pendientes de lo que se iba a revelar. Mariana entró con la cabeza en alto, consciente del peso que llevaba sobre sus hombros, pero también con la certeza de que no estaba sola. Luis comenzó exponiendo los hechos con una claridad y contundencia que dejó sin argumentos a la defensa. Presentó documentos, cartas y testimonios que demostraban cómo Velasco había manipulado las finanzas, traicionado a sus socios y orquestado el despido injusto de Mariana para silenciarla. Cada palabra hacía temblar los cimientos de la mentira que durante años se había mantenido firme. Velasco intentó defenderse con falsedades y amenazas veladas, pero ya era demasiado tarde. La verdad tenía aliados poderosos y pruebas irrefutables. La tensión en la sala era palpable, y muchos de los presentes comenzaron a recordar la figura íntegra y valiente de don Alejandro,
un hombre que había luchado por la justicia y la transparencia. Ramírez tomó la palabra y con voz firme, confesó su arrepentimiento por no haber actuado antes y prometió apoyar a Mariana y el legado de su abuelo en adelante. Su declaración fue un golpe definitivo contra Velasco y un mensaje claro de que la empresa debía volver a sus raíces, basadas en la honestidad y el respeto. Cuando el juez anunció que las pruebas presentadas eran suficientes para iniciar un proceso penal contra Velasco, la sala estalló en murmullos y expresiones de alivio. Mariana sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros, pero también comprendió que la lucha por la justicia no terminaba ahí. Después de la audiencia, Mariana salió al encuentro de sus aliados. Todos estaban emocionados y orgullosos, pero también conscientes de que el camino hacia la verdadera reparación sería largo. Sin embargo, para Mariana, ese era solo el principio de un nuevo capítulo. De regreso en casa, mientras miraba el medallón de su abuelo, Mariana recordó las palabras que don Carlos le había dicho. Tu abuelo siempre creyó que la verdad tiene poder, y que las generaciones futuras deben luchar por ella. Ahora, Mariana sentía que esa responsabilidad era suya y estaba lista para cumplirla. Los días siguientes trajeron noticias de investigaciones más profundas dentro de la empresa. Algunos ejecutivos corruptos fueron removidos, y un comité de transparencia fue establecido para garantizar que nunca más se repitieran los errores del pasado. Mariana fue invitada a formar parte de ese comité, un reconocimiento a su valentía y dedicación. Aunque el proceso legal seguiría su curso, Mariana había ganado algo invaluable: el respeto de quienes la rodeaban y la certeza de que había honrado a su abuelo de la mejor manera posible. Su historia se convirtió en un ejemplo para muchos, una lección sobre la importancia de la perseverancia y la justicia. En una ceremonia sencilla, pero llena de significado, Mariana entregó el medallón a Ramírez, simbolizando la unión renovada entre dos familias y la esperanza de un futuro mejor. Ambos sabían que, aunque el pasado había sido oscuro, el presente y el futuro estaban llenos de posibilidades. Mariana cerró los ojos por un momento y respiró profundo. Había empezado aquella lucha siendo solo una joven despedida injustamente, pero ahora era una mujer fuerte, capaz de cambiar el destino de su familia y de la empresa que tanto significaba para ella. La verdad había triunfado, y con ella, el legado de don Alejandro viviría para siempre.